que hoy lo que vamos a hacer es hablar de directivas anticipadas y los escucho. Díganme ustedes cómo quieren empezar o cuál sería para ustedes la primera reflexión que desean o que tienen ustedes sobre directivas anticipadas. Yo creo, Mario, que sería bueno hablarle a muchos profesionales, trabajadores del equipo de salud, que se enfrentan a estos dilemas y no ha sido parte de su formación. Entonces, hagamos una cosa didáctica, porque esas cuestiones nos atraviesan. Yo trabajé en terapia intensiva, neonatal, y vos muchas veces te preguntabas internamente, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Es decir, ¿tiene sentido esto? Muy bueno. Además están en la neonatología y la neonatología tiene un dilema que es el dilema digamos, de los límites de la viabilidad. Con lo cual seguramente sean, de la misma manera yo como obstetra, nos hemos encontrado que, ¿qué hacemos? ¿Hago una cesárea? ¿No hago una cesárea? No hago nada, inclusive. O ustedes, reanimo, no reanimo. Y esta es una cosa, yo diría, no tan frecuente, pero más o menos entre el 1% de los partos al cual ustedes se enfrentan a esta situación. Y efectivamente es así. La idea es, no es neonatal la charla, porque en realidad directivas anticipadas lo que quiere decir de alguna manera es esa capacidad o esa expresión de voluntad que llamamos la atención de que tengamos todos nosotros una expresión de voluntad. ¿Para cuándo? Para cuando no tenemos voluntad. Para cuando no tenemos voluntad. ¿Y por qué no tenemos voluntad? Bueno, porque tenemos un accidente, porque hemos tenido, digamos, un accidente cerebrovascular, porque nos estamos quedando con un estado de mínima conciencia, o cuando hemos perdido la conciencia y entonces uno dice, bueno, ahora estamos a merced de la medicina. Y en realidad lo que quiero, digamos, reflexionar y llamarle la atención a todos los que nos escuchan y en general cuando doy este tipo de charlas es, no dejes todo en la medicina, por una sencilla razón, porque la medicina ha producido un cambio, no era que era mala antes, no, de ninguna manera, pero era una medicina paternalista, donde, vamos a poner así, arriba estaba el médico o la medicina y abajo estaba el paciente. ¿Estaba mal esta medicina? No, no, de ninguna manera. Era lógico, ¿no? Había un médico que tenía el conocimiento, un personal de salud que tenía el conocimiento y no estaba enfermo, con un paciente que en cambio estaba enfermo y no tenía el conocimiento. Entonces, imaginémonos que las directivas iban de abajo hacia arriba, una flecha mirando para abajo. La medicina fue cambiando porque aparecieron derechos, perdón, la medicina no, la sociedad fue cambiando porque hoy una de las palabras que más frecuentemente utilizamos es la palabra derecho. Y entonces también hace unos años se establecieron unos derechos. No importa, no los vamos a enumerar porque no tiene ningún sentido, porque están escritos, porque uno los busca en internet y están, o porque están pegados en las paredes de los hospitales al paciente que tiene sus derechos. Y el primer derecho que tiene es el derecho a poder ejercer la autonomía o el derecho a poder tomar decisiones. Pero ahí está, para tomar decisiones yo tengo que ser autónomo y tengo que ser libre. Y la autonomía, a ver si me permiten ustedes, no es algo que yo tengo porque me vino con un gen. O sea, yo lo tengo, ¿no? Y el otro no lo tiene. Yo siempre digamos, provoco a los eticistas en el sentido de que dicen, no, pero no es autónomo. Un momentito, la autonomía no es algo que yo tengo o no tengo, es algo que fundamentalmente tengo que favorecer. Si yo diría, ¿cuál es una función del Estado? ¿Cuidarme la vida? No, fundamentalmente favorecer mi autonomía, que es que yo pueda tomar mis propias decisiones, por supuesto, sin afectar a los demás. ¿Y acá dónde estamos? Estamos con unas directivas anticipadas que yo en algún momento o hoy establezco y digo, miren, yo si llego a tener un estado de mínima conciencia o llego a estar enfermo o no me van a recuperar, la medicina que tiene la obligación de curarme, pero a veces la medicina no todo lo puede y no voy a volver a tener una vida biográfica como la que quiero, o voy a tener una vida de sufrimientos, o voy a tener una vida de indignidad y entonces digo,
personal de salud, escúcheme, hay cosas que no quiero. ¿Y por qué no las quiero? Porque estoy rechazando el tratamiento. ¿Y por qué estoy rechazando el tratamiento? Porque es mi derecho rechazar el tratamiento. Entonces, bueno, no quiero respirador, no quiero diálisis, no quiero alimentación parenteral, y entonces rechazo esto. Y lo escribo hoy y digo que en caso de, le digo al personal de salud que no quiero ciertas y determinadas cosas. Yo recuerdo que en la práctica mía en la residencia, en los 80 había un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y había un residente superior que dirigía y en algún momento decía, bueno, basta. Y yo me preguntaba, ¿por qué el tipo este dijo basta? ¿No? Es decir, esa cuestión, después yo terminé diciendo basta, pero no nos damos cuenta que eso afecta también la salud de ese trabajador que está tomando actitudes muy omnipotentes. Perfecto. Digamos que cuando estamos hablando del fin de vida, las decisiones son muy complejas. Las decisiones no son muy complejas, no solo entre nosotros, equipo de salud, no solo entre nosotros, sino que además el sentido inclusive que yo iba a plantear en algún momento de las directivas anticipadas es que no se preocupen tanto de los médicos, preocúpense de escribirlas hoy, pero fundamentalmente de empezar por charlar con la familia y con los amigos sobre qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren para el fin de vida. Y voy ya enseguida, Hugo, a contestarte, pero recordemos que hay dos posibilidades en la muerte. Una, el 30% de las muertes son de golpe. O sea que no hay nada para poder decidir. Es un accidente cerebrovascular, es un bobazo, es un paro cardíaco, de golpe, una muerte súbita. Bueno, ahí no hay nada para decidir. Pero el 70%, en cambio, vamos a tener una muerte intervenida. Y ahora vuelvo un poco a tu comentario. ¿Intervenida qué quiere decir? En realidad intervenida muy probablemente por la medicina. Y no digo apropiada, digo intervenida. O sea, seguramente vamos a estar rodeados de personal de salud, vamos a estar rodeados de máquinas, vamos a estar rodeados inclusive de las dudas que podemos tener en estos momentos en la praxis médica. Y entonces ahí es donde, habiendo previamente hablado con nuestros familiares y habiendo previamente hablado con nuestros amigos, habiendo previamente hablado con el médico que tiene que, de alguna manera, tiene que tener alguna participación en la directiva anticipada porque tiene que declarar de alguna manera que somos competentes, tiene que estar viendo que lo que estamos pidiendo tiene un visus de realidad, de coherencia, de una iniciativa absolutamente libre, personal y no coaccionada por otras situaciones. Ahora volvamos al escenario tuyo planteado que no hagan más nada. Bueno, en términos generales nosotros en medicina trabajamos con, yo diría, con normas que están muy habladas, muy trabajadas en terapia intensiva, en la sociedad de pediatría, en ámbitos donde se establecen parámetros que no nos obligan a una rigidez, pero nos dan parámetros, que la reanimación tiene que ser de tanto tiempo, si no se ha reanimado, suspendamos. ¿Pero por qué suspendamos? Suspendamos porque el conocimiento, la evidencia científica dice que después de ciertos y determinados minutos de reanimación, el daño cerebral va a ser tal, o el daño multifuncional o plurifuncional de todos nuestros órganos, va a ser muy, muy importante. Entonces, ahí es donde aparece una voz. En términos generales, esa voz es la voz de un mayor, es la voz del responsable, es el que toma de alguna manera las decisiones, que lo que tiene que hacer también es buscar que en el momento que él no va a elegir, ese momento de emergencia, ese sábado a las 3 de la mañana, ese día de Navidad, ese día de Pesa, que por ahí no va a estar acompañado por todo un servicio, el tipo tenga, esta persona tenga la capacidad de tomar decisiones que fundamentadas, que son necesarias para el paciente y le van a dar una tranquilidad moral, digamos, al que está actuando en esta situación. Ahí, en realidad, quizás no entren las directivas anticipadas en el sentido de que ha sucedido algo, hay una maniobra de reanimación y en realidad
no, yo no puedo decir no me hagan una maniobra de reanimación. Yo puedo decir que me suspendan un tratamiento porque yo hago rechazo de esta situación. Ahora también, Hugo, recordarás que teníamos dos letritas también en la medicina, en las unidades, sobre todo de cuidados intensivos o en algunas habitaciones también, que es la OR, la orden de no reanimación. Hay veces, de nuevo, como así como hemos dicho, que al final de la vida se establecen escenarios muy complejos, muchas veces la medicina empieza a pensar si está en un terreno de recuperación del paciente o si está en un terreno de futilidad. Futilidad sería, no lo puedo devolver a su vida biográfica, si lo devuelvo va a quedar con un daño muy marcado en su biografía, en su fisiología, en su desempeño y en su dignidad, o bien puedo ver de que no cambia el estado, digamos, de la morbilidad, no cambio. Los antibióticos no mejoran la situación, el respirador no mejora la función pulmonar, la diálisis no mejora la función renal y entonces uno entra en un terreno de futilidad. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Que de alguna manera no tiene más sentido que. ¿Qué es lo que no tiene más sentido? ¿No quiero recuperarlo más? No, no, no tengo que prolongar el proceso natural de muerte de una persona. Y entonces tomamos actitudes y además, repito, un paciente puede tomar sus actitudes, escribirlas, digo yo que es escribirlas y es mejor, porque es un documento que puede, digamos, formar parte de la historia clínica, puede estar en la historia clínica y, repito, va a mejorar la situación de diálogo entre el equipo familiar o el equipo de familia y amigos y el equipo de salud. Ese es el motivo por el cual esta es nuestra manera de trabajar en ese escenario de dificultad que es el final de vida. Entonces, a ver, hemos planteado algunas otras cosas. Primero que era, digamos, que era una manera de expresar una voluntad. ¿Cuándo qué? Cuando no se tenga voluntad y rechazo del tratamiento. Cuando uno dice rechazo de tratamiento, uno no está en contra de las leyes, no está en contra del equipo de salud, simplemente está rechazando un tratamiento. ¿Por qué? Porque en realidad no tengo ganas de hacer un tratamiento radiante, no tengo ganas de hacerme un tratamiento, digamos, citostático porque tengo un cáncer, o no tengo ganas de hacerme un trasplante, o no tengo ganas de ciertas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre la directiva anticipada y mis ganas que hoy no fui al hospital porque me tenían que operar y no lo fui? ¿Por qué? Porque se me ocurrió, no me dio miedo, no me gustó, no tenía posibilidades, no estaba bien preparado, o no quiero realmente hacer una quimioterapia, supónganse. Muy bien, ¿por qué digo que esto es legal? Por la sencilla razón que hoy, si yo no hubiera ido a mi hospital para hacerme el tratamiento que me han propuesto, no me hubieran mandado a un patrullero, no hubieran llamado al 911 y me hubieran mandado al patrullero por ser un desobediente que no escucho lo que es las directivas, ahí está, de la medicina. De la misma manera que hoy no me mandan un patrullero, de la misma manera las directivas anticipadas están diciendo que yo expreso una voluntad en un cierto y determinado día donde estoy competente, donde estoy bien, donde no estoy coaccionado por nadie y digo, por favor, si llego a tener algunos escenarios determinados en la medicina, sobre todo los de pérdida de la conciencia, recuerden que yo ya escribí qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Entonces, yo hoy no hubiera llamado a un abogado o a un escribano para decir que no voy a la operación que me han propuesto o al tratamiento que me han propuesto, de la misma manera no tengo que llamar a un abogado y a un escribano para decir qué es lo que quiero yo en mi fin de vida. Acabo de introducir la idea y la figura del abogado y del escribano porque la gente cree que tiene que hacer eso. No, en un rechazo de tratamiento, así como lo hice esta mañana, que no fui al hospital para recibir la quimio, de la misma manera yo no tengo por qué tener rubricado o pasar por la rúbrica o por la firma de un escribano o de un abogado. En realidad, lo que yo diría es, me parece que es muy importante escribirlo, me parece que es muy importante, digamos,
repartir mis directivas anticipadas entre mis familiares, que van a ser probablemente los que van a tener que enfrentarse y tener un diálogo con el equipo de salud, y que digan, miren, miren que Mario dijo tal y tal cosa, que no quería esto, no quería lo otro, en estas y determinadas situaciones. Entonces, primero, no hay escribano y abogado. Segundo, es bueno que esté escrito. Tercero, es bueno que las presentemos a nuestro médico, algún médico de familia, el clínico nuestro, alguien que pueda decir, comprendo que escribas esto, no está mal, es tu posibilidad, es tu rechazo de tratamiento, está perfecto, y que de alguna manera, digamos, si quiere puede firmar también estas cosas como avalando de que estamos competentes en ese momento. Y la otra cosa es, hoy modernamente también podemos subir esto a nuestra historia clínica, tal vez así que si uno entra en el hospital italiano y busca a Mario Sebastiani, en algún lugar de la primera pantalla que me aparece figuran directivas anticipadas. Es más, nosotros, a todos los pacientes que tenemos en directivas anticipadas, nosotros nos llega, cada vez que se internan, nos llega en un mail el aviso al comité de bioética. De alguna manera, no para ser referí, no vamos nosotros a hurgar en el trabajo de los demás, pero vamos a decir que recuerden que ese paciente tiene directivas anticipadas por si en el momento del tratamiento de alguna cosa pudiera suceder algún evento no deseado o aún propio de la enfermedad por la cual consulta, y digamos, ojo, que este señor o esta señora o este joven tiene directivas anticipadas. Entonces es bueno escribirlo, no hace falta escribano y abogado, es bueno y fundamental repartirlo entre nuestros amigos y nuestros familiares. ¿Y por qué repito siempre lo de la familia? Porque de alguna manera, repito, y todos lo sabemos, hay momentos en la medicina donde los escenarios son muy complejos. Estamos hablando de tomas de decisiones que de alguna manera son complejas, y por lo tanto, a veces es bueno que el equipo de salud también se enfrente a una familia y haya coherencia en la familia. ¿Por qué? Porque yo ya hablé con mi familia, y que no alguno de mis 4 hijos diga, no creo que suceda, pero supóngale que le diga, no, no, por papito hagan de todo, por la abuelita hagan de todo, ay, porque yo me acuerdo que la abuelita era tan buena y me acuerdo. Entonces, eso no es bueno, porque cuando existe una coherencia para dar un fin de vida como corresponde a una persona, es bueno que todo el resto haya reflexionado sobre la situación primero de muerte, digamos, Hugo, hay que hablar de la muerte, hay que hablar de la muerte, esto es inexorable. Tenemos que aprender los latinos a hablar de la muerte. ¿Y con quién? Con el médico. Pero no, ¿qué con el médico? Tenemos que hablar en familia, en los amigos, para ver qué queremos, qué no queremos, si queremos establecer alguna cosa que no queremos en el futuro, que no quisiéramos quedar de tal o cual manera. Bueno, estas cosas hay que hablarlas previamente, y esto sería lo primero. Yo diría, ¿qué es lo que nos diferencia de los sajones, de los orientales, a los latinos? La capacidad de hablar de la muerte. Nosotros estamos siempre pensando que eso es supersticioso, que la estamos llamando, que para qué, que haga la medicina lo que quiero, yo me entrego a la medicina. Y eso lo que hace es complicar, repito, las tomas de decisiones entre qué, entre familia y entre médicos. Por eso, tratar de tener estas cosas lo más afiatadas posibles. Y es malo esto, más que va a ser malo, es algo que no va a pasar. No es ni malo ni bueno. Si hay alguna cosa que tenemos que tener en claro, es memento mori. ¿Qué significa memento mori? Que nos vamos a morir, que recordemos que nos vamos a morir, porque esta es la única seguridad que tenemos. Y entonces me parece que hay que tener un ejercicio, yo diría, dentro de mi ambiente, dentro de mi escenografía, para el día que algo suceda mal. Y la otra cosa es, no es algo en contra de las leyes, no, está totalmente aceptado en los derechos del paciente de que nosotros podemos rechazar un tratamiento. Y la otra cosa es, pero es una licencia para matar, pero de ninguna manera no le estamos dando una licencia para matar a la medicina, por la sencilla razón que la medicina no puede matarnos, porque hoy, mientras exista una falta de legislación sobre eutanasia y suicidio asistido, no hay manera, no hay manera. Y la otra cosa es que así un día existan estas leyes, bueno, uno tendría que especificar muy claro, y veremos cuál es digamos, el andamiaje para esta situación, de nuevo en directivas anticipadas.
Con lo cual yo diría, no es ilegal, forma parte de nuestro derecho, es bueno que esté, digamos, bien armado, escrito. Otro problema que se enfrenta la gente me dice, pero ¿cómo hago yo? Porque yo tengo una miositis que me da un dolor tremendo, etcétera, etcétera. No, no, no hay consentimiento informado para la miositis o para el cáncer de esto o para el cáncer del otro o para el ELA. No, no, hay, es un documento, paraguas, yo diría yo, donde dice qué es lo que yo no quiero para el día de mañana. Y yo, si me quedo cuadripléjico y estoy respirado, no quiero que me saquen el respirador y quedar cuadripléjico. La otra cosa que me parece que es importante en la medida que voy hablando y me voy acordando de cosas es la muerte. La muerte es una construcción. La muerte es una construcción, no es que yo llego a algún lugar y chao, ya está, y no le vamos a hacer esto, y no le vamos a hacer lo otro, y directivas anticipadas, se construyen las muertes. Es una cosa que de nuevo se construye internamente en un servicio, internamente dentro de la medicina, internamente en el equipo de salud y se va charlando con los familiares. Por eso que nadie crea que esto es una cosa rápida, expeditiva, como si fuera un ticket, un boleto. No, 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 no. La muerte hoy, en este 70% de los casos donde la muerte está intervenida, repito, no tiene que estar apropiada por la medicina, lo que tiene que haber es fundamentalmente una construcción y así es como trabajamos de la misma manera, ¿qué pasa si uno no ha invertido un poco de tiempo sobre estas directivas? Lo que pasa es que de pronto, ahí sí, la medicina empieza a tener por ahí, no por malos, no por malos, pero de alguna manera puede tener, por ejemplo, tratamientos desproporcionados. ¿Y qué significa tratamientos desproporcionados? Bueno, la medicina tiene cosas que son, yo diría que son obligatorias, que son morales, que son los tratamientos ordinarios. Cuando de alguna manera uno sale de un tratamiento ordinario, tiene que justificar por qué. Porque es, digamos, no es lo habitual, no es la práctica habitual. Y entonces lo que tengo que hacer es tratar de justificarlo, no solo frente a mí, que soy médico, o con mi personal de salud, sino que lo tengo que justificar, digamos, ante los familiares. Ahí hay que ver también cómo opina o un paciente o cómo opina, digamos, un grupo familiar. Digamos, me parecería que en directivas anticipadas nunca debería ser citado el comité de bioética porque lo que uno escribe son cosas absolutamente razonables. En caso de yo no quiero seguir viviendo de esta manera, no quiero, digamos, quedar con dolor, con indignidad, etcétera, etcétera, entonces suspéndanme el sostén vital. Yo diría que tampoco tiene que haber una intervención quirúrgica, con lo cual, intervención judicial, perdón, no quirúrgica, con lo cual yo diría que esto es lo ideal, es crear, digamos, elementos, argumentos, para que en el caso que terminemos de alguna o determinada manera, exista una coherencia entre lo que es la medicina y lo que es, digamos, el grupo familiar. Eso me parece que es muy importante. Mario, ¿nos podés contar un poco tu experiencia en relación a los referentes de creencias religiosas? ¿Cómo toman esto de la eutanasia y el suicidio asistido? Muy bien, muy bien, muy bien. Las religiones en términos generales plantean una situación, ¿no? O el creyente, que es que si la vida te la ha dado Dios, la vida te la quita Dios. Con lo cual, bueno, esto es una cosa absolutamente aceptable para ellos, tiene que ser aceptable para el resto, porque de alguna manera exactamente están planteando su libertad, una libertad que además no afecta a los demás, con lo cual tienen una concepción, yo diría, distinta de lo que es el fin de vida, distinta de lo que es el fin de vida. Los que no son religiosos, en cambio, quieren estar involucrados en el final de su vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de su vida, no estamos hablando de la muerte. Nadie de nosotros puede hablar de la muerte por una sencilla razón, porque no nos hemos muerto nunca. Con lo cual, es inútil que hablemos de la muerte. Estamos hablando de qué? De la vida. ¿Y qué estamos hablando? Del fin de vida. Entonces, la religión es un valor muy importante, particularmente, si ustedes me permiten,
yo creo que en algún momento, no digo que vaya a desaparecer la religión de ninguna manera. Lo que yo diría de cualquier manera es que hay algo que nos une a todos, que es la espiritualidad. Y en cambio la religión es exactamente ese dogma al cual abrazamos o nos abrazan a través de una religión y cumplimos con ciertos y determinados, yo diría, preceptos que son los preceptos que seguramente acercan a Dios a las personas que así lo creen. Y eso de nuevo, si hay un religioso o alguien que tenga una religión, muy bien, con más razón la directiva anticipada tendría que ser un poquito más fina, un poquito más fina, un poquito más acompañada, digamos, quizá por su sacerdote o por su rabino o por su pastor, de un poco más fina. No porque haya una medicina para religiosos y una medicina para ateos, de ninguna manera, pero yo diría que de alguna manera uno tiene que tener en cuenta los aspectos religiosos, de la misma manera que acabo de decir, tiene que tener en cuenta los aspectos espirituales de la persona de manera tal yo diría, de armonizar este fin de vida en esta persona que tiene ciertos y determinados valores. Ahora que me haces esta pregunta, digamos, rechazo de tratamiento, dame un ejemplo, Mario, de rechazo de tratamiento. El más común que nos ha tocado a todos, es exactamente el testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová, ¿qué hace? Rechaza los hemoderivados, las transfusiones. ¿Por qué? Porque va en contra de sus valores, porque pierde no una pavada, pierde la vida eterna. El testigo de Jehová, que por algún motivo haga algo que no está bien y no acorde a los preceptos propios de esta religión, de alguna manera pierde la vida eterna. Dicen que además no son tan bien vistos en la comunidad, que no pueden pertenecer más a la comunidad, pero bueno, esto me parece que más, no sé, una leyenda o lo que fuera, pero fundamentalmente ese es el rechazo de tratamiento. Rechazo a tratamiento es el de Bamondes, que le habían hecho una amputación de una pierna por su diabetes y ahora había que amputarle la otra. Y él que dijo, no quiero que me ampute, con lo cual un juez en Mar del Plata, me parece que fue, dijo, hay que respetarle porque está haciendo un rechazo de tratamiento. No quiere que, por supuesto, al tiempo falleció. Él decidió, de alguna manera, no aceptar no la imposición médica, pero no aceptar la indicación médica, que sería la de la transfusión o de la amputación, e hizo un rechazo de tratamiento. Y esto me parece que hay que jerarquizarlo como libertad, como autonomía, y por supuesto no fue nada fácil. Los inicios de Testigo de Jehová no fueron nada fácil, porque ¿qué hacían ellos? Rechazaban todo. ¿Y cómo? Si yo te puedo salvar la vida y no me obligás a que vayas a morirte porque no aceptás una transfusión de sangre. Muy bien, de nuevo, derechos de los pacientes, valores de los pacientes. Mario, yo recuerdo una discusión que había acá en la universidad con la anterior rectora que decía en relación, digamos, que no necesitábamos más abogados, necesitábamos más justicia, no necesitamos más médicos, necesitamos más salud. Ahí un poco en tu relato, tal vez por un sesgo corporativo, vamos a llamarlo así, hay una centralidad del rol de los equipos médicos o de los equipos, vamos a llamarlo, de salud, y es complicado para el escenario latino, como vos mencionabas, que están profundamente marcados por desigualdades, por inequidades, pensar ahí, digamos, una suerte de, yo no te diría tanto derechos, sino, digamos, de ciudadanías para pensar la muerte, ¿no? Por un lado, vos marcabas, yo creo, digamos, hay, en el debate sanitario hay un corrimiento cada vez mayor de la idea de la muerte. Eso está totalmente ausente de la agenda de discusión del campo, sobre todo médico. Voy a hablar más de los médicos que conozco más ese plano, pero cada vez se habla se habla más de prolongar la salud, menos de discutir la muerte, porque la muerte tiene toda una serie de implicancias en ese sentido. ¿Vos cómo ves esas tensiones en tu práctica y en tu experiencia en relación a esta discusión?
cómo se coordinan o se ecuacionan esas variables? Buenísimo, buenísimo. Primero, no hay una contestación sencilla. Segunda cosa, yo diría, quizás los primeros culpables de todo esto seamos nosotros mismos. El ciudadano sea el primer culpable porque no le gusta hablar de la muerte. Si no le gusta hablar de la muerte, tampoco va a apropiarse de ese derecho que tiene y de ese derecho a definir cuál es su fin de vida. Porque el primero que no lo hizo es uno mismo. Es uno mismo repito, por temas de superstición, porque no me gusta, porque me da tristeza, porque me da miedo. Pero bueno, la idea es que esta pauta, que en cambio no es igual en los sajones, no es igual en los orientales, bueno, nosotros creo que la tenemos que cambiar. Por lo tanto, entonces ya ahora no es la culpa del Estado, no es la culpa de... Yo diría que empecemos por la reflexión, la autorreflexión y la si se quiere, entre comillas, culpa. La otra cosa es, esto lo contestaría de esta manera. Yo diría, ¿de quién es tu vida? Si la vida es de otro, bueno, te tocará otro pastor, otro médico, otra manera de actuar, una medicina más paternalista, te tocará además una mayoría parlamentaria que no va a ser la que vos te gusta. Hoy, por ejemplo, tenemos una mayoría parlamentaria que dice que si yo ayudo a morir, que a mí me parece, y espero que coincidan conmigo, una actitud de compasión, una actitud de amor. Si alguien me pide que lo ayude a morir y yo estoy pensando que tiene razón, por la calidad de vida, por el sufrimiento, por la indignidad, por el dolor, y lo comprendo, y yo no le puedo cambiar ninguna de estas tres variables. A mí me parece que ayudarlo a morir es una situación realmente repito, de compasión y de amor. Sin embargo, ¿saben qué pasa? Voy preso entre 8 y 23 años. ¿Por qué? Porque esta mayoría parlamentaria o las anteriores mayorías parlamentarias decidieron que eso era un asesinato. Estas no los voy a castigar mucho, pero lo que tendría que hacer es estar bien atentos de modificar esta ley de manera tal de que no sea un asesinato, un acto de amor y un acto de compasión. La otra cosa que a veces se me plantea, Andrés, a ver, no sé si estoy contestando toda tu pregunta, pero me disparó ciertas cosas, ¿es para pobres o para ricos estas cosas? No, es para todos, es para todos. ¿Por qué es para todos? Porque el sufrimiento, la dignidad y el dolor lo tienen todos, lo tienen todos. Y ahí volvemos al principio, cuando yo dije, momentito, pero la autonomía, siempre estamos dudando de la autonomía de los demás. La autonomía de los niños, dudamos. Hay todo un trabajo en el Código Civil y Comercial para haber logrado bajar ciertas edades que eran muy como si fuera la licencia de conducir, 18 años, no se puede hacer nada, no se puede hacer en medicina nada porque no tenés 18 años. Bueno, hoy tenemos un concepto, yo diría, flexible pero bien fundamentado de autonomía creciente. Con lo cual, me parece que hoy lo que tiene que haber es ¿por qué hablamos de muerte médicamente asistida? Porque hace falta por ahora de la medicina, porque conoce de enfermedades, porque conoce de dosis, porque conoce de cómo se ayuda, digamos, a alguien, y lo que hay que tratar es no dejar que esta medicina, en cambio, me prolongue el fin de vida. Son tensiones que subsisten y que tenemos que tratar de limarlas, pero yo pondría en el centro no a la medicina, pondría en el centro a cada uno de nosotros, a la libertad y la autonomía de cada uno de nosotros. Mario, me dejaste picando con el tema del neonatólogo que fui hace un tiempo, ahora hace muchos años que no ejerzo. El tema del límite de viabilidad, que en esa discusión, cuando tenía mucho que ver con cuáles eran las secuelas según la edad gestacional, las más frecuentes en ese momento dado, ¿no? Ahí entonces queda una cuestión un poco difícil, porque uno conoce y los padres no, pero además no decide el neonato, sino que deciden los padres o los que uno puede conversar con los padres. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Sé que siempre estabas muy ligado al servicio de neonatología, por ejemplo, el que estaba yo. Así que, ¿qué experiencia Perfecto. tienes? Tengo alguna otra experiencia más porque he trabajado he trabajado hace 10 años en los límites de la viabilidad, que es un documento que hicimos entre
varios obstetras y neonatólogos y enfermería y asistentes sociales y neurólogos sobre el límite de la viabilidad y ahora los hemos recuperado de nuevo. Los hemos recuperado de nuevo o los hemos ayornado. Y creo que yo diría que este año van a salir desde el ministerio lo que hemos trabajado. Primera cosa que se me ocurre, Marcio, es, primero, no hay un límite de la vialidad para todos los lugares. Cada lugar y cada institución tiene un límite de la vialidad. Dicho de una manera, nosotros, qué sé yo, en el italiano, o en el servicio donde vos estabas, o en el Otamendi, o en alguna maternidad en Córdoba, o Rosario, etcétera, etcétera, pueden perfectamente por ahí, en algunos lugares, sostener un nacimiento entre 650, 700, 750 gramos y probablemente en otra escenografía en la Argentina realmente por debajo de 1000 gramos sea muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? A ver, para que la gente lo entienda. Porque no solo hace falta equipamiento y dinero, sino que hace falta, yo diría, todo un servicio, todo un personal de salud entrenado. O sea, no es cuestión de ponerle oxígeno. Si yo le pongo mucho oxígeno, vos le podrás explicar a la gente mucho mejor. Si a vos se te va la mano con el oxígeno, lo que vas a tener es digamos, una ceguera, una sordera, las morbilidades bien típicas de los que llamamos nosotros microprematuros, de los prematuros muy, 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 muy. ¿Y qué es lo que pasa? Que en una unidad determinada, la morbilidad que puede ser aceptable de alguno de estas cosas, del 10, 20%, en otras, en cambio, va a ser el 60%. Bueno, esto por supuesto no es aceptable. Entonces, la primera cosa es que cada institución tiene que no ser fundamentalista, pero marcar qué es lo que puede, digamos, recibir y qué es lo que no puede recibir. Por supuesto que va a recibir todo, lo que de cualquier manera no tiene que hacer lo que no se debe, porque si el resultado es la sobrevida de un niño dañado, eso no es buena neonatología, perdón, eso no es buena medicina, no es buena medicina. De la misma manera, yo como obstetra, es lógico que haga una cesárea, digamos, salvífica para salvar a un bebé que se está muriendo por un desprendimiento de la placenta, que está en una hipoxia muy grave a los 500 gramos. No es lógico que yo someta a una madre a una intervención quirúrgica de urgencia, compleja. No es lo mismo hacer una cesárea a las 40 semanas que hacer una cesárea a las 21, 22, 23 semanas, no es lo mismo. Con lo cual, yo mismo me tengo que plantear si esa es la conducta que tengo que hacer. Entonces, la otra cosa que se me ocurre, Marcio, es, en la urgencia no hay ética. En la urgencia no hay ética. Repito, inclusive para los adultos. Si yo tengo un paciente que viene de tal manera, no me importa la directiva anticipada. Yo no sé ni quién es, ni cómo se llama, ni nada. Yo lo que tengo que hacer es sacarlo del paro cardíaco. Esto es lo que tengo que hacer. Lo tengo que sacar del paro cardíaco. Mañana, establecido el paciente, establecido o no establecido, pero recuperado el paciente, tenía directivas, tenía esta morbilidad, tenía tal cosa, tenía tal otra, y entonces reformulamos. O volvemos de nuevo a marcar un tratamiento nuevo, o bien empezamos a retirar el tratamiento porque pensamos que el futuro no va a tener. Repito de nuevo, es una construcción seguir en la medicina con un tratamiento determinado, y es una construcción en una medicina retirar los tratamientos, retirar inclusive los que puedan llevar a la muerte. Entonces, de alguna manera, entonces por eso digo, en la urgencia no hay libros, no hay recomendaciones del ministerio, no hay nada. Lo que hay que hacer es trabajar y después ver qué es lo que sucede. Y repito, cada lugar tiene que tener su reflexión y nunca juzgar a la persona que a las 3 de la mañana está trabajando. Al día siguiente veremos. Lo que tiene que hacer un médico, una enfermería, lo que fuera, es trabajar y sacar al paciente de este episodio agudo, de este episodio grave. Mañana vemos si seguimos o retiramos. Y otro aspecto que me parece muy importante en base a tu pregunta es recordarle a la gente que no puede ser que el médico bueno es el que se esforzó para la sobrevida de un paciente y el médico malo es el que dice, miren, las cosas no están bien, vamos a tener que retirar. No es que uno es bueno, el valor moral
de ejercer una actividad bien intensiva para sacar de un episodio agudo a un paciente es exactamente equivalente a esa, moralmente, a ese otro momento donde uno dice, mire, la verdad, no estamos en una futilidad, estamos con mucho daño, la sobrevida, si existe en este paciente, va a traer una morbilidad muy importante a futuro, con lo cual retiramos un poco. Entonces, me parece que hemos planteado que cada institución tiene que tener sus propios límites, sobre todo en neonatología, que en la urgencia nunca hay que juzgar a nadie, que en la urgencia no es que digo que no haya recomendaciones, pero no hay ética, hay que trabajar y hacer las cosas bien y después se van armando estas situaciones. Mario, yo mientras te escucho me preguntaba cuál es la experiencia que tienen sobre estos temas la población y los trabajadores de la salud. Y creo, adelanto una respuesta propia que es poca. Y me parece que eso no es bueno. Creo que este tema sería bueno que se transformara en un problema público, es decir, que no fuera un problema que estuviera en manos de profesionales, es decir, lo que se llama en las ciencias sociales publicizarlo, es decir, que sea un problema público. Ahora, ponete que gente que estuvo escuchando y dice, ok, me convenció Mario en su charla, ahora, ¿cómo hago yo? Algo dijiste vos, pero sería bueno profundizarlo, para escribir estas directivas anticipadas, ¿cómo puedo hacer? Y la última sería, que también sería parte de la publicización, y no es que nosotros estemos haciendo publicidad para Netflix, la última película de Almodóvar, La habitación de al lado, trata este tema, y nuevamente, por lo menos para mí, es interesante cómo muchas veces el arte se adelanta a la ciencia en problematizar cosas. Perfecto. Muy bien, se me ocurren tres cosas. La primera contestación que voy a hacer es vamos a poner en el centro de la escena no a la medicina, no al personal de salud, no al intensivismo, no a la terapia, sino que vamos a poner en el centro de la escena a nosotros, los pacientes, los ciudadanos. De nuevo, para ser el centro, lo que tenemos que hacer es dedicarnos. ¿Cuál es la primera actitud que tenemos que tener? Exactamente la de hablar de la muerte y pensar en estos escenarios y tomar decisiones, no digo tomar decisiones, tomar reflexiones y en todo caso, qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Pero en el centro no tiene que estar la medicina o el intensivismo, sino que en el centro lo que tiene que estar es la gente. Por otro lado, ¿por qué estamos hablando de esto? Y estamos hablando de esto porque algo está pasando en la sociedad también. Y esto que está pasando en la sociedad la generó la misma sociedad. Hablamos de esto porque tenemos casos cercanos, porque tenemos muertes que nos han resultado absolutamente no dignas, no dignas. Muertes muy, muy complejas, porque hemos visto obstinación terapéutica. La hemos visto, la hemos escuchado y entonces decimos, no, pero esto para mí no lo quiero. No solo no lo quiero para mí, no lo quiero para nadie. Con lo cual estamos trabajando y cocinando una situación que sea el fin de vida. Y con lo cual, repito, lo que hay que hacer es que nosotros, no baje de la medicina ni baje del personal de salud, sino que vaya de nosotros mismos que queremos tener una participación en esta discusión. Hoy sería no solo la directiva anticipada, mañana sería, por favor, ayúdenme a morir. Cuando yo digo que no doy más, ayúdenme a morir. Y esto será la ley de eutanasia, de suicidio asistido, en fin. La segunda cosa que me dijiste es el tema de cómo lo escribo. Muy sencillo. Vamos a internet, ponemos directivas anticipadas y nos sale una carrada de formularios. No hay que hacerse lío con esto, no hay que hacerse lío porque en términos generales, ¿qué dicen estos formularios? En caso de que yo vaya a vivir una vida biográfica que no me gusta, en caso que yo quede en una situación de indignidad, en caso que yo quede con una conciencia mínima, en caso que yo quede... Lo que no quiero es que por favor me sigan tratando. Entonces yo rechazo los tratamientos de sostén vital porque no quiero terminar. Yo entiendo, yo no quiero morir de enfermedad. Quiero morir, entiendo que me voy a morir de una enfermedad, pero no quiero morir por la enfermedad. Quiero morirme de la manera que yo quiero porque es mi fin de vida y es mi vida y quiero yo participar al respecto. Entonces les digo a ustedes que si voy a quedar de tal o cual manera, como no voy a tener conciencia en ese momento, yo hoy estoy escribiendo esto. Formularios hay cosas y en términos generales son sencillos.
Pero no es que hay un formulario para la esclerosis lateral amiotrófica y otra para el cáncer de laringe. No, no. Hay formularios que dicen que en caso de yo rechazo estas cosas. Y es muy importante que los escribamos, que los mostremos a la familia, que los mostremos a los amigos, que se los mostremos a algún médico de cabecera y que además los llevemos. ¿A dónde? Qué sé yo, en un hospital como el mío, que es el hospital italiano, va a estar en la historia clínica. Se presenta en dirección y enseguida se abre, se ingresa a la historia clínica. No solo porque va a decir a directiva anticipada, sino que cliqueando ahí van a leer lo que yo he escrito al respecto. La otra cosa es, lo llevo al hospital público. Si vivo en Chascomús, lo llevo al hospital público de Chascomús porque lo más probable es que esté ahí. O bien lo llevaré a una o dos clínicas. Lo entrego ahí para que sepan que si en algún momento yo llego en esta situación, van a venir mis familiares o mis amigos a decir, miren que Mario tenía unas directivas anticipadas. Hay cosas que quiere y hay cosas que no quiere. Hay cosas que rechazó y otras que no rechazó. Almodóvar, la habitación de al lado. La habitación de al lado, buena película, muy útil en este momento, muy útil para esta cruzada que estamos teniendo para tratar de tener una muerte digna, un fin de vida en el cual podamos participar. Me gustó mucho porque de alguna manera establece una relación en un país donde no hay eutanasia, en un país donde no hay, uno de los protagonistas le pide a otra que lo acompañe, que no la va a comprometer para nada, sino que la acompañe. Si ve, bueno, no vamos a spoilear la película, pero hay un momento donde de alguna manera ella toma una determinación que es no quiero seguir viviendo y va a tomar una determinación que es un suicidio. Muy interesante. Lo más interesante, ahí volvemos ahora a algo que dijo Marcio, lo más interesante es una escena final donde la policía empieza a buscar, digamos, cuál es la complicidad de su amiga que vivía ahí con ella, aunque no compartían el cuarto ni tuvieron que compartir el episodio, digamos, final. Y el policía, cuando se pone punzante frente a este paciente, le dice, mire, yo soy muy creyente, y por lo tanto está en total desacuerdo de que alguien pueda ayudar a morir, porque al ser tan creyente, él cree que la ley, digamos que la ley tiene que responder a una ley divina, a una teocracia y no a una democracia. Y la busca para ver si ella ha sido cómplice de esta situación. Y esta mujer no ha sido cómplice de nada, simplemente la ha acompañado. Bueno, de alguna manera, Hugo, lo que hay que hacer es, repito, poner a la gente en el centro de la escena, escribir el formulario, están en Internet y llevarlo a los lugares donde uno cree que hipotéticamente pueda, digamos, tener un episodio determinado donde haya que tomar decisiones de fin de vida, repartirlo a familiares, repartirlo a los hijos, llevarlos encima por otro lado, porque uno viaja y en algún momento se está en algún lugar, y comprender que esto es legal y forma parte de los derechos de uno. Mi agradecimiento por la invitación. Es bueno siempre reflexionar sobre estas cosas. Estoy seguro que estamos haciendo un bien. A veces pienso que en algo nos estaremos equivocando en la bioética, por la sencilla razón que, por ejemplo, en el Hospital Italiano tenemos 160.000 socios y apenas tendremos unos 4.000, 5.000 directivas anticipadas. Quiere decir que la gente se resiste. A mí me parece que no somos complicados en nuestros dichos. Creo que estamos ofreciendo algo que es absolutamente ético, que es absolutamente moral, que realza que la vida es de cada uno de nosotros, pero que hay que tomar alguna determinación. Primero hablar de la muerte y luego escribir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Y después, yo diría, militar por una muerte digna que no sea para uno, sino que sea para todos. Gracias por la invitación.